Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Oye, pues un tema que todos los años comentamos porque creo que vale la pena hacerlo y es darle a nuestros amigos radioescuchas la información acerca de lo que en México se conoce como el aguinaldo. El aguinaldo, que es una prestación obligatoria, así le llamamos en el ambiente jurídico fiscal, porque la Ley Federal del Trabajo establece la obligación para el patrón de pagar este concepto, esta prestación, de ahí su nombre, ¿no? Prestación obligatoria, a más tardar el 20 de diciembre de cada año. Este aguinaldo que la ley establece será mínimo de 15 días, mínimo de 15 días de salario. Hago énfasis en la expresión mínimo 15 días porque puede ser que se dé más, o sea, puede ser que haya un pago adicional. Hay algunas empresas que así lo disponen y que así lo hacen en la práctica, pero la ley lo que dice es que cuando menos deberá ser de 15 días de salario. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador entró a trabajar después del 1 de enero, es decir, no estuvo todo el año trabajando con la empresa? Bueno, se pagará la parte proporcional que le corresponda de aguinaldo. Esto es algo que también hay que considerar. También hay que considerar las incapacidades temporales, ¿no? Porque si son incapacidades por maternidad, si son incapacidades por riesgo laboral, es decir, por accidentes o enfermedades de trabajo, incapacidad por paternidad, que ya existe ahora, a veces se nos olvida, pero ya existe también la incapacidad por paternidad. Bueno, esos días, como son también eh, unas incapacidades obligatorias, pues se consideran como días trabajados, no así las enfermedades por incapacidad temporal debido a enfermedades generales, ¿no? Ahora, esto no es nuevo, ¿no? Un poco de historia sobre el ambiente de el aguinaldo, Jorge, amigos, ¿no? Porque esto es algo que pareciera ser en nuestro país, existe desde 1970, tiene 54 años de existir, pero en el mundo el aguinaldo existe desde la antigua Roma. Desde Roma ya le pagaban a los trabajadores, ya les daban alguna prestación al final de año, y desde aquella época ya se viene pagando el aguinaldo. El aguinaldo también no solo se paga en México, ¿no? De manera obligatoria existe en otros países, y en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, donde no existe esa obligatoriedad, pero que se acostumbra por parte de las empresas a dar regalos de todo tipo, ¿no? Con motivo principalmente del hecho de la Navidad, ¿no? En América Latina, comparando México con otros países de América Latina, existe también, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Existe el salario anual complementario, se llama, ya no se llama aguinaldo, y ese salario anual complementario equivale a un mes de salario, a diferencia de México, y se paga 15 días, la mitad allá por el mes de junio y la otra mitad a final del mes de diciembre, ¿no? Durante el mes de diciembre. En otros países como Colombia se le llama prima, y en otros países como Nicaragua, como Uruguay, se les conoce como mes 13, o Costa Rica también, sueldo 13, ¿no? O decimotercer salario, ¿no? Todo esto es porque al final lo que sucede es que durante el año se reciben 13 meses de salario. Entonces, este es un mes adicional. Recordemos que en nuestro país ya hay por ahí una propuesta de elevar ese salario, o ese aguinaldo, de 15 días a 30 días, pero bueno, por ahí está alguna iniciativa que ya se dio y que seguramente se discutirá más adelante. Por el momento, con la ley vigente, son 15 días. Y otro tema que también es importante es que en muchas ocasiones se piensa que el aguinaldo está exento de impuestos sobre la renta.
Y no es así. O más bien, hay que decir que está exento del impuesto sobre la renta de manera parcial, porque solamente tiene exento hasta 30 unidades de medida y actualización. Estamos hablando por ahí que ahorita son alrededor de los 3,300 pesos. Esos 3,300 pesos está exento. Es decir, si yo recibo un aguinaldo de 8,000 pesos, los 3,300 pesos estarán exentos y se pagará el impuesto sobre la renta por el excedente. Entonces, no hay que confundir, no hay que pensar que el aguinaldo no se paga, que el aguinaldo no genera un impuesto adicional. Sí lo genera porque la ley del impuesto sobre la renta establece esto que acabo de comentar, es decir, 30 UMAS exento, por el excedente se pagará el impuesto. Y una recomendación también, ya desde el punto de vista de las finanzas personales, cuiden el aguinaldo, traten de gastarlo de manera ordenada, traten de gastarlo de manera que sea lo más óptimo para las finanzas personales y para las finanzas familiares, Jorge. Sí, Mauro, qué buenos datos nos da sobre el aguinaldo. De entrada, no es un regalo, ¿no? O sea, no es una dádiva que den los empresarios, los patrones a los trabajadores porque, ay, pues, porque son buenos y porque les llegó el espíritu navideño, ¿no? O sea, es una obligación por parte del patrón dar esta prestación al trabajador. Aquí se le llama aguinaldo, que pues creo que de alguna u otra manera, no estoy muy seguro, la verdad, viene relacionado en parte al tema religioso, ¿no? Aparte de algunas creencias religiosas, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es una prestación de ley que así se le denomina en México, aguinaldo, ¿no? Ya nos dices y nos comentas cómo en otras partes de Latinoamérica pues tienen otra denominación, pero al final del día es lo mismo, ¿no? Es una prestación pues de prácticamente un mes o medio mes de salario, más al año, ¿no? Entonces, qué bueno. Y lo último que comentas, pues también te sigo, hay que ser muy precavidos con el aguinaldo y no estárselo en cuanto te paguen, estártelo gastando en puros regalos insulsos para, pues aunque sea la gente que quieres, pero pues mejor ocúpalo para lo que realmente necesites, ¿no? Claro, claro, creo que esa parte de las finanzas personales en México debemos de ir haciendo ya más conciencia, ¿no? En el sentido de que hay que gastar mejor nuestro dinero, ¿no? Aprender a gastar mejor nuestro dinero para poder utilizarlo, es decir, gastarlo en cosas que nos sean útiles. Yo sé que hay algunas personas que piensan, bueno, ya me lo gané y lo merezco. Estoy de acuerdo en el merecimiento, ¿no? Pero bueno, pues también hay que ser inteligentes para gastar, Jorge. Definitivamente, Mauro, y para eso necesitamos expertos como ustedes. ¿Dónde te localizan? Sí, en Twitter, ahora X, en @Villalobos Mauro, en la fanpage de Corporativo Villalobos en Facebook y en LinkedIn estamos también como Corporativo Villalobos, Jorge. Muchísimas gracias, como siempre, Mauro Villalobos, su comentario empresarial. Gracias, Jorge. Un abrazo. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presentó el comentario de Mauro Villalobos.